9:44 comienza Voces del Poder a esta hora de la mañana. Aquí en CNN Chile Radio nos acompañan esta mañana José Toro, secretario general del PPD. ¿Cómo está, José? Muy buenos días. Bienvenido. Y está junto a nosotros también el director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, buenos días, Sebastián, Carolina. Ambos con pretensiones parlamentarias. Así Desclasifiquemos al tiro. Candidato al... Diputado por el Distrito 10. Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, San Joaquín y La Granja. Perfecto. Luis. Por el Distrito 6, que es la quinta región inferior. Y partamos con esto que veíamos recién, un comentario breve sobre la reacción del gobierno en el caso de los hinchas de Universidad de Chile en Argentina, José. No, me parece que vaya el ministro a Argentina tiene que ver con la gravedad de esta barbarie, ¿no? Uno quisiera ir al estadio, yo soy hincha de la U además, uno quisiera ir al estadio tranquilo, seguro, sin miedo, acá y en Argentina, en cualquier lugar. Y esta como... Las imágenes son terribles y uno ve y dice, bueno, ¿y la policía y la seguridad qué pasó, no? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Cómo dejaron que esto ocurriera? Y después también, ¿cómo apalearon a los propios hinchas? Y yo creo que la reacción del gobierno de mandar al ministro del Interior es una señal muy adecuada. Luis. Bueno, yo creo que hay que primero solidarizar con las personas que están pasando este mal rato. En el caso mío, conozco personalmente a Gonzalo Alfaro, que es el que está hospitalizado. Sí, que es la persona que cae. Es de La Calera, ¿no? Él vive en Hijuela, su padre es de La Calera, es un funcionario de la salud municipal, Marcial, y me llama mucho la atención porque me ha tocado en muchas oportunidades conocer de situaciones de chilenos que tienen algún problema en el extranjero, por lo menos en el caso de la familia de Alfaro, no han sido contactados por el gobierno. Él va viajando con recursos propios, viajó esta mañana a las 5 de la mañana. Yo le mandé un mail a los encargados de la Cancillería que tienen que ver con esto para que lo contacten, porque la verdad que va totalmente sin ningún tipo de respaldo o apoyo. Y por otra parte... Del gobierno central, porque el municipio del gobierno central, el contacto, alcalde sí, efectivamente, habilitó una cuenta corriente, ahí lo ayudaron. Y por otro lado, es curiosa la figura, porque el ministro Elizalde es el ministro del Interior. Él, si iba a Argentina, tenía que relacionarse con el jefe de gobierno, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Argentina es un país federal. Si iba a reunirse con la ministra Bullrich, bueno, que hubiese viajado Cordero, pero la verdad es que llama mucho la atención la forma en que reacciona el gobierno, porque en el fondo tenemos ya declaraciones bastante altisonantes de algunos funcionarios argentinos y por mucho que nos manejemos en código diplomático hay que partir por respetar los protocolos. O sea, Elizalde debiera estar acá preocupándose, por ejemplo, que sean contactadas las familias a nivel nacional y el ministro Cordero debiera haber hecho las relaciones tanto con la ministra de Seguridad como con el ministro de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 100.000 policías propios, autónomos. Los juzgados son también de la provincia, no van a ser investigados esto por fiscales nacionales. Entonces, yo creo que también hay que cuidar las formas, en este caso, particularmente con un país vecino. José, ¿qué dices tú respecto a ese punto que plantea Luis? Me parece que independiente de cuál sea el ministro que vaya, lo importante era obtener rápidamente la liberación de nuestros compatriotas, de que se tomaran medidas de escaso y avanzar en esta mesa técnica de seguridad me parece que es adecuada. Significa, por lo tanto, que independiente de la calidad del ministro, la delegación tuvo resultados positivos y eso es lo que finalmente uno requiere, porque los chilenos eran quienes fueron agredidos, la seguridad institucional, independiente si sea de la provincia o nacional o federal, no fueron protegidos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿con qué garantía en general uno puede viajar entonces a Argentina y decir esto puede seguir o no seguir ocurriendo? Hay relatos de los periodistas cuando la hinchada ingresa a la cancha que son bastante duros, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí, en lo positivo, creo que fue una muy buena gestión, por lo tanto, del gobierno y del ministro. Sí, pero hay un punto. Yo estoy de acuerdo y creo que es positivo que se arme esa mesa técnica ahora, pero esto responde a protocolos de muchos años. La Copa Libertadores y este tipo de partidos vienen produciendo desde hace muchos años y habían ciertas normas que se cumplían. Por ejemplo, los buses chilenos eran escoltados por las policías, había una relación del Consulado de Chile con las autoridades de la provincia donde se iba a realizar el partido. Sería interesante también ver, independiente de que es muy positivo que de aquí en adelante se
se tomen medidas si se cumplieron con todas esas medidas que ya venían de larga data y que habrían previsto esto. O sea, de partida es impresentable que hayan mezclado las barras bravas o ambas barras, ¿no es cierto?, en una misma tribuna, y eso probablemente responde a que no hubo una coordinación previa de las autoridades chilenas y de los encargados, además, de los clubes, en este caso chilenos, con la autoridad argentina. Hablemos del cambio de gabinete de ayer, los cambiamos de tema. ¿Creen ustedes que Nicolás Grau es la persona idónea para asumir en el Ministerio de Hacienda, José Toro? No, me parece que es idónea desde que cuenta con la confianza del presidente de la República, ¿no? Y creo que para cerrar los últimos meses de gobierno, me parece que es una persona que cuenta tanto con la confianza política y con las credenciales académicas para poder terminar aquello que Mario Marcel nos dejó muy bien encaminado en términos de la recuperación económica, de cómo controló la inflación y de comenzar una discusión de la ley de presupuesto que ya luego se avecina, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? ¿Qué tanta muñeca política puede tener Nicolás Grau? ¿Cómo lo ve Luis? No, yo creo que está bien la confianza política, por supuesto, pero yo creo que hay un grado más de confianza en general en la forma en que el presidente nombra a sus ministros. Yo creo que aquí nombró al ministro que era más amigo, más cercano. Probablemente Álvaro García tenía más credenciales en términos de su trayectoria y experiencia para dirigir el Ministerio de Hacienda, sobre todo en la etapa que viene, que es compleja, tanto por la ley de presupuesto como por la situación, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Para haber asumido él en Hacienda. Por ejemplo, pero se opta. Dicen también, si no, la subsecretaria Heidi Werner, que podría haber asumido. También, pero se opta por el ministro más cercano al presidente, y eso es más que confianza política, o además de confianza política, es una dosis de amiguismo que se ve bastante frecuentemente en los nombramientos. ¿Usted lo atribuye a eso? A la lo militancia política y a la cercanía. Y la cercanía, son amigos desde hace muchos años. El ministro Grau no es macroeconomista, es economista, pero es distinto dirigir el Ministerio de Hacienda que dirigir el Ministerio de Economía, independiente del juicio que uno pueda hacer de cómo condujo el Ministerio de Economía. Ahora, quizás la agenda que queda, de legislativa sobre todo, requiere algo más de trabajo político en el Congreso. ¿Puede estar ahí la explicación para que esté Nicolás Grau en el cargo? No lo sé. Yo reitero, creo que no es el perfil de un ministro de Hacienda. O sea, es un poco lo que pasó con el ministro Arenas, que todos sabemos que no dio el ancho como ministro. Entonces, yo creo que acá, en un ministerio tan relevante como Hacienda, más que la cercanía personal, debió buscarse la persona más idónea desde el punto de vista de conducir la macroeconomía del país. José. Yo creo que se vienen desafíos muy importantes para el ministro Grau, como por ejemplo poner fin al CAE y la tramitación del FES, ¿no? El nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Y ahí va a tener que mostrar si tiene o no tiene habilidades políticas y manejo político con el Senado para sacar adelante este proyecto tan necesario para las familias chilenas. Ahora, respecto al punto que plantea Luis sobre la cercanía política, hoy día el Mercurio destacaba, por ejemplo, que el Frente Amplio había quedado a cargo, digamos, del buque en materia económica. La mejor DIPRES de la historia y el ministro Grau. Nicolás Grau y Javier Martínez en la dirección. Yo creo que siempre los presidentes tienen ministros cercanos y eso ha ocurrido en todos los gobiernos, ¿no? Más o menos no hay ningún gobierno, ni del presidente Sebastián Piñera, ni del presidente Lago, ni de la presidenta Bachelet, que pueda librarse de esa cercanía, porque finalmente, lógicamente, uno va construyendo un camino político con alguien que no solo tiene credenciales académicas, sino también personales. Hay un factor súper importante en esta discusión de presupuesto, que es la elección. Claro. Es una presión extra para el ministro de Hacienda, en este caso Nicolás Grau, y para la directora de presupuesto, tramitar un presupuesto con elecciones de por medio. Hay mucha presión, sobre todo del sector oficialista. Ahora, la muñeca política también hay que ver que el proyecto emblemático del ministro Grau, que fue el proyecto de permisología, fueron sus propios parlamentarios al Tribunal Constitucional en contra del proyecto. Entonces, ¿qué se puede esperar para la ley de presupuesto? Pero lo sacó adelante. Sí, pero porque era inconstitucional la presentación, o sea, no tenía No fundamento era admisible la presentación, pero es un proyecto que además se quedó muy corto respecto de lo que había que modificar, pero en fin. Luis, tú eres militante de Renovación Nacional, una serie de expresidentes del partido que han criticado a la actual directiva por cómo se manejó el tema de la negociación para las listas parlamentarias al interior del partido, con decisiones de última hora. ¿En qué lado estás tú? No, yo miro esto, primero, no hay ninguna negociación parlamentaria que no deje heridos, ni ninguna negociación en general de puestos a cargo de elección popular. Yo mismo
postulé o fui precandidato a gobernador regional y finalmente no pude serlo, porque esto pasa no solamente por las decisiones dentro del partido, sino que con los socios de la coalición. Y Renovación Nacional hoy día es el partido más grande, es el que ha obtenido las mejores votaciones en las elecciones, además políticamente más relevantes, como por ejemplo la elección de concejales, y por lo tanto tiene una cierta obligación de ser más generoso en términos de lograr cuadrar una lista tan amplia como es en este caso la lista parlamentaria que involucra no solo a Chile Vamos, sino que también a Demócratas. Por lo tanto, más allá de, claro, los juicios y las molestias que son comprensibles, también hay que mirar, digamos, que esto es un complejo rompecabezas que hay que armar, además con situaciones intempestivas de candidatos que se bajan, digamos, o situaciones que complejizan aún más las decisiones. Y en el caso de ustedes, José, en el oficialismo, recién estuvimos con Jaime Mulet, que dice que faltó inteligencia para llegar a la lista única que, por ejemplo, el presidente Boric y el gobierno esperaban y que redunda en la salida del ministro Valenzuela, ¿cierto? ¿Faltó inteligencia? Bueno, yo creo que siempre falta cuando uno no logra el objetivo. Ahora también uno tiene que hacerse cargo de decisiones tomadas con anterioridad que fijan tesis políticas, ¿no? Aquí había una tesis política de tener una segunda lista que contradecía completamente la tesis de tener una lista única y por lo tanto hay que hacerse cargo de los efectos que eso pudiese generar, ¿no? Menos mal tenemos una lista mayoritaria que ayuda a controlar esos efectos. Pero 2 listas en el oficialismo permitía que la derecha pudiese obtener 4/7 y eso era entregarle la mayoría absoluta, ¿no? Claro, eso es un escenario posible todavía, hay que esperar. Y por lo tanto quienes tomaron la tesis política de esta segunda lista tendrán que hacerse cargo ese día si es que ese escenario ocurre o no. Pero es que la alternativa era desaparecer, digamos, no tener parlamentarios necesariamente, electos. porque si uno... Me tocó estar en la negociación, entonces uno puede ver cuáles son las candidaturas que verdaderamente tenían posibilidades y claramente hubieran salido mucho más fortalecidas dentro de la lista oficialista que fuera de la lista oficialista. Ahora, si la tesis era, bueno, vamos a una lista grande para agarrar todo lo que sobra y tener casos como el del diputado Calisto, que apoyaba a Evelyn Matei y hoy día está en la segunda lista del oficialismo, es un poco raro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo de decir salvamos lo que tenemos, a qué costo? ¿Cuál es el límite? Otra de las cosas que ha ocurrido en los últimos días, Luis, y bueno, y esta es la última pregunta porque se nos va acabando el tiempo, son las declaraciones de Juan Sutil, acá, el jefe estratégico de la campaña de Evelyn Matei, quien CNN dice que en el fondo el gobierno militar fue dictatorial, pero no fue una dictadura porque entregó el poder con un cronograma. Y Evelyn Matei tuvo que ayer salir a reforzar la idea de que defienden la democracia y los derechos humanos. ¿Cómo lo ves? ¿Le genera un daño nuevamente volver a este tema de la candidatura? Bueno, yo creo que el tema del gobierno militar va a marcar nuestra historia por muchos años, pero lo que ha procurado hacer Evelyn Matei, independiente de estas 2 instancias en que se ha vuelto a debatir sobre el tema, es plantearnos en un país que hoy día está en plena democracia, pero que está con una democracia que tiene totalmente fragmentada y polarizada la discusión política, con un estancamiento económico y con una crisis de seguridad inmensa, y por lo tanto creo que hoy día es momento de mirar al futuro y de buscar y hacer las propuestas que nos permitan salir del pantano en que estamos. Por lo tanto, creo que la declaración que hizo ayer Evelyn Matei es la que apunta en el espíritu y la dirección que tiene que estar empeñada la campaña. Pero fue un autogol, ¿o no? No sé, yo soy malo para el fútbol, así que no lo calificaría futbolísticamente. José, ¿fue un autogol o no? Sí, y yo lamento que todavía existen ciertos personeros de la centro derecha que no le haya hecho sentido la frase del presidente Sebastián Piñera, ¿no? Cuando habló de inclusive cómplices pasivos, y este era un tema que yo pensé que en la centro derecha estaba... ya se había quedado en el pasado, ¿no? Ya habíamos tenido una opinión única. Pero bueno, es una discusión y claramente un autogol que lo acerca más al modelo autoritario de Kast que a la centro derecha democrática de Matei. Fue un guiño para ese mundo, ¿crees? Pareciera ser. José Toro ha estado con nosotros esta mañana, Luis Pardo también en Voces del Poder. Muchísimas gracias por haber venido, José. Muchas Luis. gracias. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien, buen fin de semana. Gracias. Pausa y ya seguimos con más.